Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cintia Michelle Álava y voy a hablarles hoy día sobre soluciones hidroelectrolíticas de la clase de manejo de líquidos y electrolitos. ¿Por qué estoy haciéndolo de esta manera, grabando la pantalla? Porque tuve muchos inconvenientes en poder grabar de otra manera. Intenté hacer una reunión de Zoom para poder grabar mi cara y grabar el texto y no pude. Entonces como que es la única manera que me quedó. Y entonces por eso les voy a mostrar este tema así. Es el líquido mayor que contiene esto, que básicamente es agua, obviamente destilada, filtrada, o sea, sin microorganismos, con componentes para reponer volumen. No cruza, vamos a la siguiente. Ahí sí. Los cuidados de enfermería. Esto no debe administrarse simultáneamente en el mismo sitio de la infusión sanguínea debido al riesgo de coagulación. La TT Ringer se conoce por hacer coagular la sangre o crear una coagulación sanguínea, entonces no se puede administrar junto con esto. Dice, la administración intravenosa puede causar sobrecarga de fluidos y o solutos, resultando en la hiperhidratación, estación conjuntivo o edema pulmonar. Muchas veces sucede esto, que es más común, el edema pulmonar, que el pulmón se llena o se inflama de líquidos y entonces podemos poner en riesgo la vida del paciente. Más que todo esto en niños. En pediatría se ve bastante de que se deben controlar los líquidos porque pueden pasar edemas pulmonares. Y ahora tenemos el cloruro de sodio al 9%, que es el más conocido. Tenemos las indicaciones terapéuticas, asimismo la presentación farmacológica y los componentes. Tenemos que esto lo utilizamos más en una terapia de rehidratación. Cuando alguien está deshidratado, la primera opción, cloruro de sodio al 9%. Tenemos, por ejemplo, miren, cuando alguien presenta un cuadro de diarrea o sea, bueno, cólera, el cólera lo corrigen bastante con la hidratación, ya que antes la gente moría mucho por cólera debido a la deshidratación, porque en ese entonces no había como que una vía para administrar líquido, entonces la gente moría deshidratada. La hiponatremia o déficit de sodio corporal, ya que recordemos que tiene sal o sodio y puede reponer aquello. Entonces es una solución inyectable en bases de plástico, de polietileno. Hay muchas presentaciones, lo he visto en unos plásticos más gruesos, en unos plásticos muy sensibles como caucho. Entonces, componentes, solución inyectable, cloruro de sodio. O traducido, sal. Los cuidados de enfermería. Las soluciones salinas hipertónicas deben administrarse por vía central debido a su alta osmolaridad. Se debe hacer un control de líquidos para saber si se debe suspender la reposición de líquidos y aumentar, o si se debe aumentar. El control periódico del sodio sérico, ya que puede subir, pues, como ya les decía, o sea, como contiene esto, el NaCl, entonces puede causar un aumento, ya que estamos administrando esto. Cuando se administra una solución de cualquier concentración, se deben evaluar signos de sobrecarga hídrica. La expansión de volumen intravascular genera la dilución de los electrolitos y puede causar un edema, lo que ya les estaba comentando. Ahora tenemos la destroza, que yo siempre les digo, o sea, básicamente vean que la destroza, agua, o sea, en el lactato de Ringer se utiliza para reposición hidroelectrolítica. ¿Qué es esto? Que devuelve el líquido en las células a una persona que está obviamente careciente de aquello. Tenemos la reposición de volumen plasmático a corto plazo, también ayuda en esto. Ya verán que en el cloruro de sodio no pasa aquello. En este caso en el lactato de Ringer sí. Tenemos que los estados de acidosis los corrige, leve o moderado. También tenemos que es un vehículo de administración de medicamentos para medicamentos que son compatibles, porque hay medicamentos que no son compatibles con lactato de Ringer. Tenemos la presentación farmacológica, que son de 250, lo encontramos en 500 y 1 litro. De 1 litro, que es el que encontramos el grande, que es el que más vemos. Y tenemos que es una solución inyectable de cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, más lactato de sodio, que contiene, aquí nos repite,
cloruro de sodio, nos dice los miligramos de cloruro de sodio que tiene, sódico, cloruro potásico, cloruro cálcico, lactato sódico y agua para preparar, inyectables, que es el líquido mayor que contiene esto, que básicamente es agua, obviamente destilada, filtrada, o sea, sin microorganismos, con componentes para reponer volumen. No cruza, vamos a la siguiente. Ahí sí. Los cuidados de enfermería. Esto no debe administrarse simultáneamente en el mismo sitio de la infusión sanguínea debido al riesgo de coagulación. El ATT Ringer se conoce por hacer coagular la sangre o crear una coagulación sanguínea, entonces no se puede administrar junto con esto. Dice, la administración intravenosa puede causar sobrecarga de fluidos y o solutos, resultando en la hiperhidratación, estación conjuntivo o edema pulmonar. Muchas veces sucede esto, que es más común, el edema pulmonar, que el pulmón se llena o se inflama de líquidos, y entonces podemos poner en riesgo la vida del paciente. Más que todo esto en niños. En pediatría se ve bastante de que se deben controlar los líquidos porque pueden pasar edemas pulmonares. Y ahora tenemos el cloruro de sodio al 9%, que es el más conocido. Tenemos las indicaciones terapéuticas, asimismo la presentación farmacológica y los componentes. Tenemos que esto lo utilizamos más en una terapia de rehidratación. Cuando alguien está deshidratado, la primera opción, cloruro de sodio al 9%. Tenemos, por ejemplo, miren, cuando alguien presenta un cuadro de diarrea o sea, bueno, cólera, el cólera lo corrigen bastante con la hidratación, ya que antes la gente moría mucho por cólera debido a la deshidratación, porque en ese entonces no había como que una vía para administrar líquido, entonces la gente moría deshidratada. La hiponatremia o déficit de sodio corporal, ya que recordemos que tiene sal o sodio y puede reponer aquello. Entonces es una solución inyectable en bases de plástico, de polietileno. Hay muchas presentaciones, lo he visto en unos plásticos más gruesos, en unos plásticos muy sensibles como caucho. Entonces, componentes, solución inyectable, cloruro de sodio, o traducido, sal. Los cuidados de enfermería. Las soluciones salinas hipertónicas deben administrarse por vía central debido a su alta osmolaridad. Se debe hacer un control de líquidos para saber si se debe suspender la reposición de líquidos y aumentar, o si se debe aumentar. El control periódico del sodio sérico, ya que puede subir, pues, como ya les decía, o sea, como contiene esto, el NaCl, entonces puede causar un aumento, ya que estamos administrando esto. Cuando se administra una solución de cualquier concentración, se deben evaluar signos de sobrecarga hídrica. La expansión de volumen intravascular genera la dilución de los electrolitos y puede causar un edema, lo que ya les estaba comentando. Ahora tenemos la dextrosa, que yo siempre les digo, o sea, básicamente vean que la dextrosa, agua, o sea, con glucosa. Ya, entonces tenemos indicaciones terapéuticas, fuente de agua y calorías. En caso de deficiencia de volumen plasmático, esto también puede ayudar. Cuando hay cuando es una hemorragia, se puede corregir inicialmente con esto, antes de aplicar sangre. Pero ya cuando ya hay una pérdida excesiva de líquidos o de plasma sanguíneo, entonces ya debemos aplicar las pintas de sangre. Tenemos deshidratación hipertónica, vienen en bolsas de PVC, esas son las bolsas que he visto, PVC. Ya. Y bueno, vienen con adaptadores, también vienen en presentaciones, aquí está, monohidratada, anhidrata, 5 gramos, monohidratada, 5.5, ácido clorhídrico, agua para inyección y dextrosa. Cuidados de enfermería, realizar frecuentes controles de balance hídrico iónico y la glucemia. Importante, no se puede utilizar dextrosa en un paciente con diabetes.
ya que el paciente está teniendo los problemas, ya saben, del azúcar, entonces no podemos aplicar una dextrosa al paciente, al menos que sea indicado por el médico, situaciones especiales que esas no las conozco, pero hasta donde yo sé, no se puede a un paciente que tenga diabetes. Ya, controlar la posible hipocalemia, hiponatremia con dosis elevadas de glucosa. Se recomienda añadir 40 milimol y 1000 kilocalorías de potasio y fosfato de forma eventual. Dextrosa al 5% con solución salina. Bueno, la restitución y mantenimiento de volumen en pacientes con pérdidas patológicas que requieren aporte calórico y aporte electrolítico. En entidades se encuentran la hemorragia quirúrgica o postraumática. Creo que les comentaba aquello. Vómito, hiperhidrosis, insuficiente indigestión de líquidos. Vienen envases, ahí está el envase explicado. Bueno, ahí encontré que decía Liflex, que bueno, una especie de plástico que vienen y funda de poliestireno. Tenemos que es glucosa, agua, cloruro de sodio. Básicamente es eso, y ahí nos dice los miligramos que contiene. Los cuidados de enfermería no se administran en pacientes con hiperglucemia o diabéticos, lo que les comentaba. Se debe restringir el uso en pacientes con edema, con hiponatremia, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, en edema pulmonar. En pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia suprarrenal, la administración IV en estas soluciones puede causar sobrecarga de líquidos o solutos. Porque en ocasiones estas disoluciones de los electrolitos séricos causan sobrehidratación, entonces pueden dañar el equilibrio ácido-base en una terapia parenteral prolongada. O sea, cuando mucho tiempo se está administrando esto, porque hay pacientes que realmente lo necesitan constantemente en su tiempo de hospitalización. Tenemos la dextrosa al 10% en agua. Tenemos las indicaciones: deshidratación hipertónica, alteraciones del metabolismo, hidrocarbonado, nutrición parenteral. En nutrición parenteral se utiliza esta de aquí cuando damos de comer al paciente. A un paciente que no puede alimentarse normalmente, por vía oral se le da la alimentación o la nutrición parenteral, que es por una vía venosa central. Entonces podemos diluir todas las proteínas, carbohidratos, lípidos con aquello. Entonces tenemos también tenemos utilizar la nutrición parenteral y alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Presentaciones, y la mayoría son de PVC, plástico, poliestireno, igual que las otras. Ya tenemos que cada frasco viene de 500, de 1000. Ya conocemos esas presentaciones. Tenemos los cuidados de enfermería: realizar frecuentes controles de balance hídrico e iónico y la glucemia. Lo que les decía, dextrosa, azúcar. Tenemos el cloruro de sodio, sal, y tenemos el lactato de Ringer, potasio. Ya, entonces con dosis elevada la glucosa se recomienda añadir 40 milimol por cada 1000 kilocalorías de potasio y fosfato de forma eventual. La dextrosa del 50%. Realmente nunca he trabajado con esta, nunca he visto esta de aquí. Ya, nos dice que las indicaciones terapéuticas, o sea, esto para mí es nuevo. Tenemos el tratamiento de deshidratación hipertónica producida por vómitos, diarrea, sudoración profusa y alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Tenemos la hipoglucemia, coma insulínico, vómitos acetónicos, nutrición parenteral con restricción de volumen. Ya tenemos las presentaciones, tenemos la dextrosa claro, nunca he visto esta presentación. O sea, el tarrito que viene aquí, le perforamos y lo ponemos directamente a administrar, o tomamos de ahí. Es una solución clara, libre de partículas, en suspensión. Contiene glucosa anhídrida, glucosa, osmolaridad teórica y calorías. Cuidados de enfermería en pacientes con déficit de sodio, de administración de soluciones sin sodio, que puede producir un colapso circulatorio periférico y oliguria. Es recomendable realizar una monitorización de la glucosuria, igualmente glucosuria, que es la glucosa presentada en la orina.
en pacientes que se deben controlar para observar la aparición de signos de confusión mental y pérdida de conciencia. En especial merecen atención los que padecen uremia y los que son intolerantes a los carbohidratos. Y aquí están las referencias.